Eran las 8 de la mañana en San Miguel Amatitlán. El sábado apenas comenzaba. El olor a café recién hecho flotaba en el aire frío de la Mixteca oaxaqueña. Un gallo cantaba a lo lejos. Y Joel Ángel Bravo Martínez, presidente municipal de 53 años, abrió la puerta de su casa como lo hacía cada mañana. No alcanzó a dar 3 pasos. 6 disparos rasgaron el silencio del pueblo. 6 detonaciones secas, rápidas, quirúrgicas. El cuerpo del alcalde se desplomó sobre el concreto de su propia entrada. La taza que llevaba en la mano se hizo pedazos. El café se mezcló con la sangre. Desde el interior de la casa, un grito partió el alma de quienes lo escucharon. Era su hijo, Joel Antonio, 24 años. Había visto todo desde la ventana. Vio el vehículo. Vio a los hombres armados. Vio a su padre caer. Tomó el teléfono con las manos temblorosas. Marcó al 911. La voz al otro lado le pidió que se calmara. Pero Joel Antonio no podía calmarse. Su padre se desangraba a 3 metros de él. A las 10:40 de la mañana, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca confirmó lo que el pueblo entero ya susurraba. El alcalde estaba muerto. San Miguel Amatitlán, ese municipio de la Mixteca donde nunca pasaba nada grande, acababa de convertirse en titular nacional. Pero lo más perturbador no fue cómo murió el alcalde panista, fue lo que se reveló después, porque Joel Ángel Bravo Martínez había pedido protección, lo había pedido por escrito, lo había pedido en una mesa de seguridad, lo había advertido públicamente, había dicho con todas sus letras que temía por su vida, y nadie lo escuchó. Hoy, mientras los peritos levantaban el cuerpo y la cinta amarilla rodeaba la camioneta blanca de doble cabina estacionada frente a la casa, una pregunta empezaba a crecer como un trueno sobre la Mixteca. ¿Quién permitió que esto pasara? Y eso es lo que nadie vio venir. Para entender lo que ocurrió esa mañana del 13 de junio, hay que regresar unos minutos antes. Las cámaras de un vecino, una vivienda a 2 casas de distancia, captaron parte de lo que sucedió. Y lo que muestran esas imágenes estremeció a todo Oaxaca. A las 7:52 de la mañana, una camioneta pick-up blanca de doble cabina, sin placas visibles, ingresó por la calle principal del centro de Amatitlán. Avanzó despacio, demasiado despacio para ser un vehículo cualquiera. Se detuvo justo frente al domicilio del alcalde. Adentro de la casa, Joel Ángel terminaba su café. Su esposa, doña Margarita, 51 años, le había preparado pan con frijoles. Era su rutina. Era su sábado. Era el día en que solía visitar las comunidades rurales del municipio. A las 8 en punto, el alcalde tomó las llaves. Se despidió de su esposa con un beso en la frente. Salió al porche. Eso fue todo lo que necesitaron. 4 hombres bajaron de la camioneta. Vestían ropa oscura, llevaban el rostro cubierto, empuñaban armas largas, presumiblemente AK-47, según los primeros indicios balísticos que recogieron los peritos. No hubo advertencia, no hubo palabras, no hubo demandas, solo las ráfagas, secas, implacables, despiadadas. El alcalde intentó retroceder hacia la puerta. No alcanzó. Los proyectiles lo alcanzaron en el pecho, en el abdomen, en la espalda cuando se giró. Cayó sobre el primer escalón del porche. Su sombrero rodó por el piso. Los sicarios no dispararon a nadie más, no entraron a la casa, no persiguieron a su hijo. Tenían una sola misión. La cumplieron en menos de 12 segundos. Subieron a la camioneta, arrancaron con tranquilidad escalofriante. Tomaron rumbo a la salida del pueblo, hacia las brechas que conectan con Puebla, hacia la sierra donde el Estado no llega. Don Eustaquio, 68 años, vecino de toda la vida, salió a la calle al escuchar los disparos. Lo que vio nunca lo olvidará. Estaba ahí, tirado, como un hombre cualquiera. Pero no era un hombre cualquiera. Era nuestro alcalde. Era Joel. Y mientras el cuerpo del alcalde yacía sobre el concreto, con su esposa arrodillada a su lado, gritando un nombre que ya nadie podía responder, una pregunta empezaba a flotar en el aire húmedo de la Mixteca. ¿Por qué a él? ¿Por qué ahora? ¿Y por qué nadie lo protegió? Joel Ángel Bravo. Martínez no era un político cualquiera. Era el hombre que había encabezado 3 veces el ayuntamiento de San Miguel Amatitlán. 3 veces el pueblo lo había elegido. 2016, 2022 y ahora 2025, en lo que sería su tercer periodo, el que jamás terminaría. Lo conocían como un hombre de palabra, sencillo, de los que se sentaba en la plaza a tomar café con los ancianos,
de los que llegaba caminando a su oficina porque decía que el alcalde no necesitaba escolta para hablar con su pueblo. Esa frase, hoy, sonaba como un eco amargo. Tenía 53 años. Había nacido en la propia Mixteca, en una familia campesina. De joven emigró un tiempo al norte buscando lo que tantos buscan, pero regresó. Siempre regresaba. Decía que la tierra de uno no se cambia por dólares. Estudió, se preparó, se metió en la política local cuando vio que su pueblo se quedaba atrás, que los caminos se rompían y nadie los componía, que los jóvenes se iban y nadie los detenía, que las escuelas se caían y nadie las levantaba. Llegó a la alcaldía bajo los colores del PAN, en alianza con el PRI y el PRD. Pero quienes lo conocían saben que el partido era lo de menos. Joel era de Amatitlán. Esa era su única bandera. Con doña Margarita llevaba 31 años de matrimonio. 3 hijos. Joel Antonio, el mayor, 24 años, estudiaba Derecho. Lucía Margarita, 22 años, trabajaba en una tienda de Guajuapan. Y el pequeño, Diego Alejandro, 17 años, todavía estaba en la preparatoria. Su sueño, decían sus allegados, era terminar este tercer periodo y por fin descansar. Construir una pequeña casa de campo cerca del río, sembrar tomate, ver crecer a sus nietos. Cosas pequeñas, cosas humildes, cosas que un hombre de 53 años se merece después de toda una vida de servicio. Esa mañana del 13 de junio, todo eso se apagó con 6 disparos, y mientras la noticia recorría la Mixteca como un viento helado, mientras las campanas de la iglesia de Amatitlán comenzaban a doblar, mientras el pueblo entero se vestía de luto sin haber recibido aún la orden oficial, una verdad mucho más oscura empezaba a salir a la luz, porque Joel Ángel Bravo Martínez no fue sorprendido por la muerte. Joel sabía que venía. Joel la había visto venir y había pedido ayuda. El 15 de mayo, apenas 29 días antes de su asesinato, el alcalde se presentó en una mesa de seguridad en Guajuapan de León. Llegó con documentos en la mano. Llegó con miedo en los ojos. Llegó con una sola petición: protección. Frente a representantes del gobierno del Estado, frente a mandos de seguridad, frente a quienes tenían la obligación de escucharlo, Joel habló con la voz quebrada de un hombre que ya había mirado a la muerte de frente, porque 7 días antes, el 8 de mayo, había sido secuestrado brevemente en la carretera Guajuapan a Acatlán, y 14 días después, el 22 de mayo, otra vez. 2 camionetas le cerraron el paso en la carretera Acatlán, Oaxaca, en territorio del municipio poblano de Santiago de Petlalcingo. Hombres armados bajaron, amenazaron a su gabinete, lo golpearon, le robaron todo, pero no le robaron lo más importante, le robaron la tranquilidad. No quiero terminar como otros, dijo Joel en aquella mesa, según testimonios que hoy circulan entre funcionarios que prefieren no dar su nombre. Tengo familia, tengo hijos, solo quiero hacer mi trabajo y volver a mi casa. Pido protección, pido que el Estado responda. Esa carta de solicitud, formal, firmada, fechada, fue recibida, fue sellada, fue archivada, y nadie respondió. Pasaron los días, pasaron las semanas. Joel siguió yendo a trabajar, siguió saliendo de su casa, siguió saludando a su pueblo, porque eso era lo único que sabía hacer. La policía municipal, dependiente del propio ayuntamiento, le asignó algunos elementos, pero eran pocos. Estaban mal armados, y ese sábado 13 de junio, por razones que la fiscalía aún no esclarece, ninguno de ellos estaba en el porche cuando llegaron los sicarios. Pero lo más perturbador no fue la ausencia de la escolta. Fue lo que apareció en los archivos del gobierno estatal cuando se revisó qué pasó con la solicitud de protección de Joel. La carta estaba ahí, con su sello de recibido, con la fecha del 15 de mayo, sin respuesta, sin asignación, sin operativo, sin nada. 29 días de silencio institucional. 29 días en los que un alcalde que pidió ayuda fue tratado como un trámite más. Esa carta seguía sin respuesta el día que lo asesinaron. A 12 metros del porche donde cayó su esposo, doña Margarita Hernández, 51 años, no podía levantarse del suelo. Sus rodillas se habían rendido, sus manos temblaban, su voz se había roto. Me dijo que volvía temprano, repetía una y otra vez, sin mirar a nadie. Me lo prometió esta mañana. A su lado, Joel Antonio, el hijo mayor, abrazaba a su madre con un brazo y con el otro intentaba contener al pequeño Diego, 17 años, que había llegado corriendo desde la casa de un amigo al escuchar las noticias.
Diego no podía hablar. Diego solo lloraba, en silencio, con esa clase de llanto que no hace ruido pero que se queda dentro del pecho de quien lo ve. ¿Papá ya no va a volver?, preguntó al fin, con una voz que ya no era la de un adolescente, sino la de un niño. Joel Antonio no pudo responder, solo apretó más fuerte a su hermano. Afuera, en la calle, el pueblo entero comenzaba a llegar. Vecinos, comerciantes, maestros, ancianos que habían visto a Joel crecer, mujeres que habían votado por él 3 veces, niños que no entendían por qué los grandes lloraban. Don Eustaquio, el vecino, sostenía su sombrero contra el pecho. Ya van 3 veces este año que matan a alguien por aquí cerca, pero a un alcalde, no. A nuestro alcalde, no. Yo no sé si mañana voy a seguir aquí. Ya nadie sabe. Una maestra de la primaria, Aurelia Cruz, 44 años, llegó con una vela en la mano. La encendió frente al porche. Después llegó otra vela, y otra, y otra. En menos de una hora, el suelo donde había caído el alcalde se había convertido en un altar improvisado de luz amarilla. Creí que esto no nos iba a pasar a nosotros, dijo Aurelia, con la voz quebrada. Creí que Amatitlán era diferente. Pero ya no hay lugar diferente. Ya no hay dónde esconderse. Lo que ocurría frente a esa casa ya no era solo un crimen. Era el retrato de un país que ha aprendido a despedirse de sus alcaldes en el porche, con velas, sin justicia, sin respuestas. Y mientras Amatitlán lloraba, mientras las campanas de la iglesia no paraban, mientras la prensa nacional comenzaba a llegar con cámaras y micrófonos, a más de 500 kilómetros de ahí, en la Ciudad de México, un teléfono empezaba a sonar. Era el teléfono de Omar García Harfuch. La llamada llegó a las 11:18 de la mañana. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal se encontraba en una reunión de gabinete cuando un asistente entró sin tocar. Le pasó el aparato sin decir palabra. La expresión bastó. Harfuch escuchó. No interrumpió. No hizo gestos. Solo escuchó. Hubo una pausa. Quienes conocen a Harfuch saben que esas pausas no son vacío. Son cálculo. Son estrategia formándose en tiempo real. Son la diferencia entre una reacción y una respuesta. Quiero saber quién recibió esa solicitud de protección, dijo finalmente, con la voz baja pero implacable. Quiero el nombre, quiero la fecha, quiero saber por qué nadie respondió, y lo quiero hoy. La orden fue inmediata. Desde la Oficina Federal se activó el protocolo de atención a homicidios de alto impacto contra servidores públicos. Se desplegaron elementos de la Guardia Nacional y de la Agencia de Investigación Criminal hacia la Mixteca oaxaqueña. Se coordinó con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Se ordenó el cierre de los principales accesos carreteros entre Oaxaca y Puebla. Pero Harfuch sabía algo más. Sabía que este no era un caso aislado. Sabía que apenas 3 días antes, el jueves, el alcalde de Miahuatlán de Porfirio Díaz, César Figueroa, había sido atacado a balazos y recibido un disparo en el brazo. Sabía que la Mixteca llevaba meses bajo presión de células criminales que buscaban controlar rutas, cobros de piso y territorios. Sabía que detrás de esos 6 disparos en Amatitlán había una estructura, y esa estructura tenía nombres. Esto no fue un crimen pasional, no fue un asalto que salió mal. Esto fue una ejecución con firma, declaró frente a los medios horas después, en un mensaje breve, sin titulares grandilocuentes, sin promesas vacías. No buscamos venganza, buscamos justicia, y esta vez vamos a llegar hasta el último responsable, esté donde esté. Material e intelectual. El que apretó el gatillo y el que firmó la orden. Y también, voy a decirlo claro, vamos a investigar por qué un alcalde que pidió protección no la recibió. Si hay responsabilidad en el Estado, la vamos a exhibir. Era la primera vez en mucho tiempo que un funcionario federal admitía públicamente la posibilidad de una falla institucional. Y eso, en sí mismo, era una declaración de guerra contra la indiferencia. Pero antes de cerrar la llamada con sus mandos, Harfuch hizo una pregunta que helaría la sangre de quien la escuchó. ¿Cuántos alcaldes más tienen solicitudes de protección sin responder en este país? Nadie supo qué contestar. Lo que las primeras diligencias de la Fiscalía comenzaron a revelar en las horas siguientes no era casualidad, era patrón. Los peritos recogieron en el porche del alcalde 11 casquillos percutidos calibre 7.62 por 39, compatibles con fusiles AK-47. Una de las huellas balísticas, según el primer cotejo preliminar, coincidiría con casquillos recuperados en otro homicidio cometido en mayo en la zona limítrofe entre Puebla y Oaxaca. La misma arma.
el mismo sicario, la misma mano. En las cámaras de vigilancia de un comercio cercano, los investigadores identificaron la pick-up blanca minutos antes del ataque. El vehículo había sido reportado como robado 3 semanas atrás en la ciudad de Tehuacán, Puebla. Coincidencia que, para los investigadores, ya no es coincidencia. Pero lo más revelador apareció cuando se cruzó la información de los 2 atentados previos contra Bravo Martínez. Las descripciones de los vehículos, las zonas, el modus operandi. Todo apuntaba a una célula criminal que opera en la Mixteca poblano-oaxaqueña, dedicada al cobro de cuotas a presidentes municipales, transportistas y comerciantes. Joel Ángel Bravo Martínez, según las primeras líneas de investigación que circulan entre fuentes federales, se había negado a pagar, se había negado a permitir, se había negado a ceder. Por eso lo asaltaron en mayo, por eso lo amenazaron, por eso pidió protección, y por eso lo mataron. En una libreta encontrada en el vehículo abandonado horas después en una brecha rumbo a Petlalcingo, aparecían iniciales, nombres en clave, listas, y entre esas anotaciones, según información reservada, figuraba una referencia que nadie esperaba. Las iniciales de al menos otros 3 alcaldes de la región. El nombre que apareció primero en esa lista no era cualquiera. Era el siguiente. La noticia del asesinato no se quedó en Amatitlán. Recorrió Oaxaca. Cruzó el país. El gobernador Salomón Jara Cruz condenó el crimen como un acto cobarde. La dirigencia nacional del PAN exigió justicia. Las redes sociales se llenaron de mensajes con el nombre de Joel. Pero en los pasillos del poder municipal en toda la Mixteca, en Oaxaca, en Puebla, en Guerrero, otra reacción se extendía en silencio: el miedo. Porque si un alcalde que pidió protección por escrito, que denunció 2 atentados previos, que advirtió públicamente que temía por su vida, fue ejecutado a balazos en el porche de su casa un sábado a las 8 de la mañana, entonces ningún alcalde estaba a salvo. 3 días antes, el ataque a César Figueroa en Miahuatlán. Hoy, el asesinato en Amatitlán. 2 atentados en 72 horas. Lo que vendría después fue aún más alarmante. Al cierre de este reporte, al menos otros 5 presidentes municipales de Oaxaca habían solicitado de manera urgente protección reforzada al gobierno federal. La Guardia Nacional desplegó 350 elementos adicionales en la región mixteca. Se reforzaron los retenes carreteros entre Acatlán, Huajuapan y Petlalcingo. Se activaron protocolos de inteligencia para mapear las células criminales que operan en la zona. Pero nadie se atrevía a cantar victoria, porque el crimen organizado no desaparece con un operativo. Se repliega, se reorganiza, espera. Y mientras nadie responda por la solicitud de protección que jamás fue atendida, los alcaldes de México seguirán saliendo de sus casas cada mañana sin saber si volverán. Cayó la noche sobre San Miguel Amatitlán. Las campanas por fin se detuvieron, pero las velas frente al porche seguían encendidas. Decenas, cientos. Una hilera de luz amarilla que se extendía por la calle entera. Joel Antonio, el hijo mayor, salió de la casa cerca de las 9. Caminó hasta el porche. Se sentó en el mismo escalón donde unas horas antes había caído su padre. La sangre ya había sido limpiada, pero la mancha en el concreto, esa, no se iba. Sostenía en la mano una hoja de papel. Era una copia de la carta, la solicitud de protección, fechada el 15 de mayo, firmada por Joel Ángel Bravo Martínez, sellada de recibido, sin respuesta. La leyó en voz baja. Una vez. Otra vez. Luego la dobló con cuidado y se la guardó en el bolsillo de la camisa, cerca del corazón. Mi papá pidió ayuda, dijo, sin mirar a nadie, hablando para la noche, para el viento, para los que ya no estaban. Mi papá lo pidió a tiempo, y nadie escuchó. La pregunta que queda flotando en el aire sobre la Mixteca esta noche no es quién apretó el gatillo. Esa, tarde o temprano, se sabrá. La pregunta es otra. La pregunta es más oscura. La pregunta es por qué en este país una carta de protección puede quedarse 29 días sin respuesta hasta que ya es demasiado tarde. Hoy Amatitlán enterró a su alcalde. Mañana otro pueblo podría enterrar al suyo. Porque si un hombre que pidió ayuda murió en su propio porche con 6 balas en el cuerpo, ¿qué le espera al que ni siquiera ha tenido el valor de pedirla?